inmigrantes en el conurbano es muy fácil. Nosotros lo que tenemos que lograr es que las personas de bien que vienen a laburar, laburen y que no dejemos entrar a los delincuentes o que expulsemos a los delincuentes. Y la verdad que cuando vos ves lo que invierte el gobierno nacional está desmantelando las fuerzas de seguridad. Nosotros necesitamos un sistema de seguridad nacional que sea más robusto. No puede ser, la Policía Federal no tiene patrulleros, la Gendarmería no tiene helicópteros, no hay tecnología, no hay inversión. Quien habla es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Estuvo ayer conmigo en GPS y esta era una de las cosas que decía. ¿Y por qué habla cuando dice, bueno, no es lógico que vayan a buscar inmigrantes al conurbano? Porque el viernes pasado, 23 de enero, se presentó en sociedad el nuevo dispositivo de la Agencia Nacional de Migraciones. ¿Qué es esto? Uno de esos anuncios que hizo Bullrich el año pasado, donde uno pensó que era como una de estas ventas de humo que suele hacer el gobierno. Acuérdense cuando habían anunciado el sistema de alarmas, ¿sí? Y Bullrich había dicho que iba a haber un sistema de alarmas que iba a entrar a los celulares directo, y después hubo bruta tormenta acá y nadie se enteró de nada y no funcionaron las alarmas y hubo inundaciones y fue esa tormenta donde se terminó inundando buena parte de la colectora de Panamericana y no hubo ninguna alarma en los celulares. Entonces, bueno, como suelen hacer estas cosas de anuncios rimbombantes, con nuevos sellos y nuevos nombres, y parecía como el sistema de alarmas, que no iba a pasar nada, así habían anunciado la Agencia Nacional de Migraciones, pero sin presupuesto. Bueno, la presentación en sociedad de la Agencia de Migraciones, tranquila, sucedió el viernes pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron a Villa Celina, en el centro de La Matanza, un lugar muchas veces definido como la pequeña Cochabamba, porque ahí hay mucha gente de la colectividad boliviana y vos podés andar por las ferias populares de Villa Celina y escuchar música boliviana, comer comida boliviana, tal como sucede en otras partes de la Argentina, en el barrio chino o en el barrio coreano. Y cuando llegaron ahí los muchachos de la Agencia de Migraciones con mucho show, le pidieron documentos, o sea, se detuvieron, mejor dicho, a analizar los documentos de 385 inmigrantes, casi todos bolivianos, y en el caso de 16, 19, descubrieron que tenían irregularidades. ¿Cuáles son las irregularidades? Bueno, que no tenían la radicación, que no tenían documento encima, que no tenían ningún tipo de trámite iniciado, que habían entrado aquí a la Argentina, a la que te criaste, y que así se habían quedado. Entonces, ¿los detuvieron? No los detuvieron, no hicieron lo que hace Trump en Estados Unidos, que te agarra, te apalea, te mete en una cárcel y te pone una estampilla y te manda a cualquier lado, a veces ni siquiera al país que sos de origen. Hay miles de venezolanos que todavía están en cárceles de El Salvador, esas cárceles tremendas que inauguró Bukele para pelear contra los patoteros y contra las maras. Imagínate si sos un inmigrante venezolano que te fuiste escapando del régimen de Maduro de los Estados Unidos y te fuiste como podías, te agarraron y te metieron de una patada en el orto, en un avión, te mandaron a El Salvador, y en El Salvador, vos que eras un inmigrante que fue a laburar, terminaste compartiendo cárcel con los mareros, o sea, los peores mafiosos de América Latina, las pandillas más picantes de América Latina que estaban en El Salvador. Hay una diferencia siempre, una transgresión a la ley migratoria no es lo mismo que un delito penal pesado, ¿sí? El problema justamente es que después se termina equiparando lo mismo, una conveniencia política como la de Donald Trump al elegir en los inmigrantes un rival y deportarlos, ha generado esta discusión. ¿Es equivalente un inmigrante que no cometió delitos en su lugar? Porque después está toda la otra estigmatización, que los inmigrantes son los que están detrás de los delitos. No, hay que ir analizándolo puntualmente. Los inmigrantes que fueron a los Estados Unidos, muchos de ellos trabajadores, los están devolviendo a sus países o a países terceros, ¿son equivalentes a un delincuente? Bueno, esa es una de las cosas que más se le critica a Donald Trump, más allá de la violencia que, como en el caso de Minneapolis, se está ejerciendo sobre directamente ciudadanos blancos americanos. Este fin de semana acaban de matar a un enfermero de 37 años, que era la caricatura del gringo, la caricatura del yankee. Había estudiado en universidades, hacía obras de caridad, era enfermero, había estudiado la carrera científica, un hombre de 37 años que estaba enojado, que sería un progre para lo que es Estados Unidos, que estaba enojado. Los de la fuerza ICE dicen que tenía un arma en la mano y
lo que dicen los que estaban ahí, que tenía un teléfono en la mano, en cualquier caso lo terminaron matando de un tiro, igual que a la mujer que le discutió algo desde el auto y también le metieron un tiro porque se ve que estos muchachos son de gatillo fácil. El procedimiento que hubo aquí en Villa Celina fue de gatillo fácil, no. Fue de detener gente, no. Pero sí fue la presentación en sociedad de algo que va a ser seguramente una política anti-inmigratoria del gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Que cambia el paradigma de la Argentina. Piensen que la Argentina, dentro de lo que es América Latina, era un país especialmente liberal en materia de inmigración. Ya sabemos por qué. Argentina se constituyó en base a inmigrantes, a inmigración. El gran cambio que logra la Argentina después de ese empate que había entre unitarios y federales allá por mediados del siglo XIX, tiene que ver con la inmigración. Es la inmigración la que es la base de la modernización del país después de la Constitución de 1853, para licuar todo lo que era el paradigma de falta de desarrollo industrial que traía la colonización española. Se opta por la inmigración, ya no existía la esclavitud, se opta por la inmigración y por la inversión de capitales para explotar este territorio que se consideraba vacío. Bien. Por eso la Constitución argentina dice especialmente aquel párrafo de para los hombres de buena voluntad que quieran habitar el pueblo argentino. Argentina tiene una de las leyes inmigratorias, incluso dentro del Mercosur, más benévolas. Es verdad que esa ley inmigratoria permitió abusos, y esos abusos han generado mucha desconfianza para sectores inmigrantes, sobre todo en los barrios populares. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores de barrios populares argentinos que tienen, no sé, su casa, su lote, dicen, che, yo tenía mi quinta, mi lote, mi cosa acá, y vinieron unos paraguayos y me lo usurparon, y no lo puedo echar. ¿Y por qué? Tienen que venir extranjeros de otro país y me usurpan el lote, y es entendible. Esto se intentó resolver por el Código Penal y no se pudo resolver por el Código Penal. Hay una verdadera epidemia de usurpaciones en el cuarto cordón del conurbano. Nosotros a lo mejor en la vida cotidiana de la ciudad no nos damos cuenta. Los que vamos y venimos desde el primero o segundo cordón del conurbano no nos damos cuenta, pero hay una epidemia de usurpaciones. ¿En dónde? En zonas como General Rodríguez, La Plata, Florencio Varela. Epidemia de usurpaciones. Las tierras están flojas de papeles y muchas veces son o barrios cerrados los que toman esos lugares y ahí hacen los barrios cerrados y después van viendo cómo blanquean los papeles y van construyendo los barrios cerrados y van vendiendo los títulos posesorios con condominios, una serie de argucias legales para quedarse con ese lugar, o bien son tomas. Esas tomas muchas veces están alentadas desde la política y en esas tomas es donde muchas veces también aparecen inmigrantes. En ese punto es donde eso genera una batalla de pobres contra pobres. Los locales dicen, ¿por qué vienen los extranjeros a tomar tierra acá? Con el mismo argumento de siempre. Anda vos, argentino, a tomar una tierra en Bolivia, a tomar una tierra en Paraguay, a tomar una tierra en cualquier otro país. Y efectivamente no pasaría. No son tierras fiscales, son tierras de privados, y ahí es donde viene el conflicto. También en la periferia de La Matanza hay este tipo de conflicto. Esa es una de las cosas que genera una especie de aversión a los inmigrantes en los sectores del cuarto cordón del conurbano. El otro problema es el narcotráfico. Nosotros hemos contado infinidad de veces la cantidad de bandas extranjeras o de tipos extranjeros que han venido acá. Por supuesto, hay narcos locales. Ayer yo en GPS mostré el dominio o la crisis del dominio narco de Mameluco y su familia en la zona de San Martín y 3 de febrero. Y esos son argentinitos, no ninguna duda. Pero también es verdad que durante 30 años la Villa 1114 del Bajo Flores estuvo controlada por inmigrantes peruanos, y se iban pasando de generación en generación, y eran parientes y los traían de Perú especialmente para esto. Y uno dice, che, pero inmigraciones no tenía nada que hacer. Es verdad que la Argentina es particularmente laxa en la manera en que se concede la residencia. Una vez le pregunté a un director nacional de migraciones en tiempo del kirchnerismo por los senegaleses. ¿Sí? Vieron que había, ahora de hecho en buena parte de los senegaleses han desaparecido, por lo menos de las calles, porque el gobierno de Jorge Macri emprendió una cosa sistemática de desalojo de manteros en la vía pública. Y los senegaleses funcionaban como los vendedores de calle de buena parte del contrabando que se traía y que entraba por Bolivia, que venía de China, la ropa trucha que entraba desde China, que entraba por Bolivia, por Bermejo, Aguas Blancas, y se terminaba vendiendo en las grandes ciudades. Como los senegaleses hablan francés de origen,
no tenían dominio del idioma castellano, era muy difícil que se insertaran en un puesto de laburo atendiendo un comercio, porque tenían que pasar años hasta que uno maneje el idioma local, tenían que vender en la calle y vendían como podían. Entonces, le pregunté a un director nacional de migraciones, pero todos estos senegaleses, ¿cómo están acá? Digo, ¿tienen estatus de refugiado político? Me dice, no. Digo, pero si Argentina no tiene ningún convenio, no es un país, digamos, con el que haya un convenio como el Mercosur, de facilidad de erradicación. Me dice, no, pero están legales. Digo, ¿por qué están legales? Y entonces me explicaba que la erradicación en la Argentina, o sea, la posibilidad, esos DNI que tienen 99 y pico, se genera de manera muy fácil. O sea, no es difícil conseguir la erradicación en la Argentina. No es lo mismo que la ciudadanía. Para la ciudadanía hay que tener una serie de estar más tiempo, pero ya con la erradicación podés empezar a laburar. Y no solo puedes empezar a laburar, sino que en los tiempos en los que valía la pena, sobre todo en los tiempos de Macri y de Alberto Fernández, si vos tenías un DNI que empezaba con 99 millones, podías pedir un plan social. Entonces se daba esa cosa otra vez, de guerra de pobres contra pobres, en la cual había extranjeros que tenían planes sociales y argentinos que decían, ¿y yo por qué no tengo mi plan social? Siempre hay que entender que en los conflictos con inmigrantes, lo que se plantea es una guerra de pobres contra pobres. Los ricos no tienen problema con los inmigrantes extranjeros. Ahí no hay problema. El capital se entiende y el capital no tiene problemas de extranjería. El problema siempre es con los extranjeros pobres, nunca con los extranjeros ricos. Porque los extranjeros ricos o son narcos, o son turistas, o vienen a hacer negocios. Ahí no hay problema con los extranjeros. El problema con los extranjeros es cuando son extranjeros pobres y todo lo que se puede generar ahí. ¿Qué les quiero decir también? Que ojo con esto, porque el gobierno va a querer instalar la agenda antiinmigratoria y eso va a estar favorecido además por la coyuntura económica. ¿Por qué? Porque la crisis del empleo en blanco que hay hoy, digo, a ver, lo venimos contando todos los días, si sumamos ya debemos estar en más de 300.000 puestos en blanco pulverizados durante los 2 años de Javier Milei. Siguen cerrando empresas, siguen yendo al default grandes empresas como el grupo Albanesi de energía eléctrica, que van al default y no pueden pagar sus deudas. En otro nivel de las empresas hay una crisis en la industria frigorífica. A ver, si la Argentina, el país de la carne, si en la Argentina no es negocio vivir de la carne, explotar la industria de la carne, explíquenme dónde carajo va a ser negocio. Bueno, en Argentina, hoy, foto de hoy, los fabricantes de patty, ¿sí?, que antes faenaban 600 vacas por día, hoy están faenando 50. Patty, la marca, el patty, el emblema de la modernidad argentina, que inventó o adaptó la hamburguesa estadounidense al gusto argentino. Bueno, el frigorífico que se llama Pico, que fabrica los patties, está en crisis, ¿sí? Y despidieron a 450 personas. En Santa Fe hay otro frigorífico que directamente cerró y están los trabajadores en la puerta. En este contexto de pulverización de los puestos de trabajo, una disputa donde va a empezar el gobierno va a decir, bueno, a ver, vamos a ver los inmigrantes si están en situación legal y entonces vamos a empezar a deportarlos porque el trabajo va a ser para los argentinos. Son otras cañitas voladoras, son otros globos de ensayo. Del mismo modo que el gobierno insiste, vamos a ver ahora en un ratito más sobre este debate, en que la reforma laboral se hace para generar más puestos de trabajo, y todo el mundo lo mira diciendo, ¿qué puesto de trabajo vas a generar si ni siquiera es negocio en la Argentina matar una vaca y a tener un frigorífico? Y por otro lado, esta idea de que los inmigrantes los vamos a poder deportar para bajar, para que no disputen el trabajo argentino, va a estar en la agenda. Lo que hay que entender, más allá de que a uno le guste o no le guste, a mí particularmente me inquieta mucho la agenda Milei, pero el cambio de agenda también lo permite la sociedad. La inflación, las peleas internas del peronismo, generaron algo que yo leí el fin de semana, que un columnista decía, es como un estrés postraumático. La inflación generó un estrés postraumático por el cual la población está un poco aturdida y termina aceptando por convicción o a regañadientes cosas que le van a traer más perjuicio en el futuro y sin embargo lo terminan aceptando con tal de no volver a la inflación. La crisis de la agenda progresista va a traer estos nuevos cambios de agenda. Política antiinmigratoria. La Argentina seguramente dejará de ser ese país donde era tan fácil radicarse con todos los abusos que hubo, pero también con la posibilidad para millones de extranjeros que vinieran a trabajar acá. Siempre utilizo la paradoja de decir,
si el gobierno dice que Paraguay está tan bien y queremos un modelo a la paraguaya o a la peruana, donde no hay inflación y donde hay flexibilidad laboral, explícame por qué los paraguayos son tantos los paraguayos que vienen a trabajar a la Argentina y en una época eran tantos los peruanos que también se venían a trabajar a la Argentina. Hay algo ahí que nos cierra. Si el modelo es tan bueno, ¿por qué no se quedan vastos sectores de la población, no se quedan en esos países y vienen justamente a la Argentina? La droga no se produce en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es hora de que el gobierno nacional define una estrategia contra el narcotráfico, que empiece a invertir en seguridad, porque hasta ahora lo único que vi es apropiarse de la baja de los homicidios, que es el trabajo que hizo la provincia de Buenos Aires. Es Javier Alonso otra vez, discutiendo dos cosas con Patricia Bullrich. Por un lado, el ajuste. Hay mucho anuncio, pero el poncho no aparece y la plata menos. Patricia Bullrich, la continuidad del ministerio ahora en manos de Alejandra Monteoliva. La plata no aparece. Entonces, sí, muy lindo todo, la agencia de migraciones y los procedimientos que hay en Villa Celina los hizo la Policía Federal. Dicho sea de paso, fíjense lo que son las paradojas. Los procedimientos se hicieron en el mismo lugar, acuérdense, donde Javier Milei y sus muchachos se sacaron con una bandera que decía kirchnerismo nunca más, y estaban todos con un buzo violeta ahí, en el momento de las elecciones provinciales. Y no es un detalle menor. Las elecciones provinciales, acuérdense, donde Milei decía que iba a clavar el último clavo en el ataúd del kirchnerismo y después perdió. Después ganó en las de diputados nacional, en provincia de Buenos Aires, pero en esa perdió y perdió por 12 puntos. Ahí estaba Milei con sus muchachos, entre ellos estaba Diego Valenzuela, que fue candidato en la primera sección electoral, perdió y después terminó, era intendente de 3 de febrero y terminó ahora en la agencia de migraciones. Entonces, en el mismo lugar donde se hizo el primer procedimiento de la agencia de migraciones buscando inmigrantes bolivianos, es donde habían ido a decir kirchnerismo nunca más. Pero también hay que decir que hay un interés político de cara al 2027. ¿Por qué? Porque si uno mira las elecciones en las provinciales y las nacionales, el propio gobernador Axel Kicillof reconoció que en las elecciones nacionales el gobierno, mejor dicho, el gobierno provincial, el peronismo, perdió votos porque no votaron los extranjeros. Entonces el gobierno nacional tomó nota de esto y dijo, ¿cómo es esto? Resulta que los extranjeros son los que le dieron la victoria al gobierno de Kicillof, le dieron la victoria en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es esto? Y sí, es verdad. Porque los intendentes y los cargos de intendentes, concejales y de gobernador, según la Constitución, los pueden votar los extranjeros radicados, ¿sí? Entonces, hubo casos como, por ejemplo, la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, donde ahí votaron los extranjeros y Julio Alac gana por muy poco la Intendencia de La Plata. Acuérdense que en ese momento el PRO y la Libertad Avanza fueron divididos, no hay segunda vuelta para las intendencias. Alac gana por una cifra mínima, creo que fueron 600 votos. Y cuando llegan los festejos, se ve a los senegaleses de La Plata festejar, y habían hecho una agrupación de Alac Conducción y estas cosas, y el análisis que se hacía en ese momento es que La Plata, una ciudad donde han crecido desmesuradamente las villas de emergencia alrededor, terminó ganando por el voto de los inmigrantes. Y lo mismo dijo el propio gobernador Kicillof cuando hizo el análisis de la derrota por mínima diferencia contra Santilli, y porque acuérdense que a Esper lo corrieron porque terminó pegado con el narco Fred Machado, por mínima diferencia, Kicillof dijo sí, pero hay que tener en cuenta que no votaron los inmigrantes. El gobierno nacional está buscando como un contraefecto ir contra los inmigrantes porque sabe que si persiguen, molestan o hacen algo con los inmigrantes, puede que eso sirva para quitarle votos y quitarle el fiel de la balanza al gobierno de la provincia de Buenos Aires, vale decir, a los bastiones del peronismo, a los bastiones del conurbano, de los varones del conurbano. Es una lectura que hay que tener en cuenta. Esto se va a ver recién en un par de años cuando haya elecciones. Pero el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice, muchachos, acá se nota la motosierra en las fuerzas federales.
Dice la Fuerza Federal, la Policía Federal no tiene patrulleros. Claro, no tienen que patrullar ahora porque se supone que son un nuevo FBI que tiene jurisdicción nacional, pero no tiene territorio. Y también, dice, y Bullrich y Monteoliva se apropian de la baja de la cantidad de homicidios que se conoció el viernes pasado, cuando en verdad eso es una potestad de las policías provinciales. Tanto es que le delegaron las cosas a la policía provincial, es decir, ellos sacan pecho como si la baja de homicidios a nivel nacional fuera algo en lo que el gobierno nacional tuvo que ver. Y la verdad que no, tiene que ver con las policías provinciales, con todo lo que uno las critica, porque son las responsables también de controlar o no controlar el narcomenudeo. Pero la baja de homicidios y la baja de delitos en general, de la cual solo se conoce un informe preliminar, no se conoce el detalle, es a nivel nacional y está sobre todo bancada por lo que pasó en las grandes ciudades, donde hay diferentes administraciones, en Córdoba, en Rosario, en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires bajó la tasa de homicidios y esto es una buena noticia, pero claro, en la miserabilidad política, el gobierno nacional se lo quiere atribuir a su propio éxito y Javier Alonso dice, pero ¿qué éxito? Si esto tiene que ver con las policías provinciales. Las mediciones y un conjunto de mediciones, no solo las que se hacen en nuestro país, sino en la región, todavía no está la seguridad o la inseguridad como primer problema de los argentinos, ¿sí? Últimas mediciones del mes de diciembre las siguen ubicando en el cuarto lugar, por encima del desempleo, pobreza, inflación, etcétera, ¿sí? Incluso coincide con mediciones en la región, en América Latina. Ahora fíjense, Alejandra Monteoliva, que es miembro del gobierno, es la ministra de Seguridad, dice, no, ya la inseguridad no está en el primer lugar. Pero todas las otras cosas que están adelante, pobreza, inseguridad, desempleo, tienen que ver con el plan económico de su propio gobierno, ¿sí? Y también hay que tener en cuenta que en algún momento las consecuencias económicas que desplazan a la gente a la marginalidad, no en proporción directa, pero sí hay una proporción de esa gente que con el tiempo se ve estimulada a entrar en el mundo del delito. Entonces, hoy uno puede decir, sí, están bajando las estadísticas de inseguridad, pero en algún momento esas estadísticas sociales, esos índices sociales malos van a llevar a que haya más proporcionalmente, siempre se calcula que es más o menos el 5% de la población pobre que termina en el mundo del delito, y termina en el mundo del delito porque no tiene opciones, porque fracasa el sistema educativo, fracasa el laburo, aparecen las drogas en el medio, en los barrios terminan fumando lo que no tienen que fumar, terminan inhalando lo que no tienen que inhalar y después de ahí al mundo del delito el paso es corto. Entonces, hay un índice del cual no se habla mucho, que es el índice de Gini. Cristina solía hablar mucho del índice de Gini, que es el índice de desigualdad social. El único índice que va paralelo a la inseguridad es el índice de Gini. Yo hace años que no lo escucho, pero voy a buscar a ver cómo está el índice de Gini desde que asumió Javier Milei, que es el índice de desigualdad. ¿Cuánta desigualdad hay entre los más ricos y los más pobres? Ese índice, al menos en América Latina, el único que va paralelo a la inseguridad. Si aumenta el índice de Gini, aumenta la inseguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad no tiene que ver directamente con la pobreza, sino que tiene que ver con la desigualdad. Esta es la teoría de los sociólogos. Por eso, América Latina es el continente sin duda más violento, mientras que África, que es el continente más pobre, no es el continente más violento. Ese es el verdadero índice al que hay que tener y hay que mirar. Por ahora, los índices de seguridad, la caída, los índices de homicidios, sigue bajando y está la disputa entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. La verdad es que todo lo que tiene que ver con homicidios es de jurisdicción provincial. Las policías son provinciales, las justicias son provinciales y solo a nivel nacional tiene que ver con los delitos federales. Y es ahí donde justamente el gobierno no ha tenido muy buena performance porque se nota la motosierra. Y está el mejor ejemplo, la mejor postal, es lo que pasó con el triple crimen de Florencio Varela. Acuérdense, esas 3 chicas a las que matan y mutilan y las transmiten en video,
por detrás de ese crimen estaba una banda de narcos peruanos de Trujillo que habían venido y que estaban intentando desembarcar para retomar el reinado en la Villa 1114 o donde fuera, que había quedado vacante una vez que cayeron todos los de Marco Estrada González, todos los narcos, los viejos narcos que venían controlando la 1114 durante 30 años. Esa gente, que evidentemente conocía la 1114, que pertenecía a una banda de narcomenudeo de Trujillo, en el norte de Perú, llamada Los Pulpos, se habían organizado, tenían la línea que les bajara la cocaína desde Perú, insisto, al norte de Bolivia, desde Perú les iban a bajar la cocaína, tenían la línea mayorista y necesitaban la línea acá para vender tanto al por mayor como al por menor. Habían empezado con una prueba vendiendo, utilizando argentinitos para vender al narcomenudeo en Florencio Varela, les mexicanearon, no se sabe si una plata o dinero, y ahí fue donde cayeron sobre estas 3 chicas. Y todo este desembarco de los narcos peruanos sucedió durante la gestión de Patricia Bullrich, que ni se enteró. Es más, a uno de estos narcos lo tenían detenido en la sede de la Policía Federal de la calle Cavia, jurisdicción de Patricia Bullrich, Barrio Norte, al lado de Paseo Alcorte, y el tipo miraba el triple crimen por la transmisión en directa de video y con celulares por los cuales pagaba, creo que eran 400 lucas por semana, tenía 2 celulares porque pagaba 400 lucas por semana a los custodios de la Policía Federal, que dependía de Patricia Bullrich. Entonces, todo el autobombo de su propia gestión, cuando uno lo contrasta con los hechos, dice, che, hermano, no tenés tanto como para sacar pecho. Cuando uno ve que en términos de gestión pura hay recorte presupuestario y hubo episodios inquietantes en materia de narcotráfico y desembarco de bandas extranjeras, tampoco es como para sacar pecho y hacerse los grandes héroes. Siempre hay que tener en cuenta mucho lo del gobierno. El gobierno es capaz de mentir en función de su propia propaganda de una manera descarada. Y por eso siempre hay que tenerle mucho cuidado a los anuncios. El mejor ejemplo es lo de Adorni, diciendo acá se piden pensiones por discapacidad con la radiografía de un perro. Era falso y él sabía que era falso y no solo lo siguió diciendo, sino que además lo premiaron. De pasar de ser un vocero evidentemente mentiroso, lo convirtieron en un jefe de gabinete. Nosotros encontramos un movimiento muy sospechoso que nunca fue desmentido por el gobierno, te diría más bien que fuentes internas confirmaron esto, en donde organismos internacionales, aparentemente el Banco de Basilea, no es el fondo, le prestaron lo mismo a Milei. O sea, en el momento en que Milei le cancela a veces, alguien le da la plata para que lo haga. ¿Por qué? Porque no cayeron las reservas. Si es el Banco de Basilea, es contra el oro. Esto tiene que tener un control democrático, un control del Congreso. Claro, Julia Estrada, hay que decirle, te damos un besito en la frente. Un control democrático sobre las maniobras que hace el gobierno en materia financiera, con la guita, con el oro. Nunca lo va a ver, porque donde pueden gambetear los controles, lo hacen. ¿Qué es lo que está diciendo Julia Estrada, diputada de Unión por la Patria? Es decir, el Tesoro canceló el préstamo, que acuérdense, los dólares que había prestado el ministro de Economía de Estados Unidos, el secretario del Tesoro se llama, Scott Bessent, para salvar a Milei de un golpe de mercado, había prestado, creo que eran 2.800 millones de dólares, y sin embargo ese préstamo después se termina cancelando poco después de las elecciones y no bajaron las reservas. ¿De dónde salió la plata? Lo que dice Julia Estrada es que fue prestado por el Banco de Basilea, donde fue escondido el oro. Acuérdense esa cosa de una operación que parecía de la Casa de Papel, donde sacaron casi 5.000 millones de dólares en lingotes de oro vivos, duritos, gigantes. Sacaron y lo metieron en un avión y lo mandaron con rumbo desconocido. Imagínense si esto lo hubiera hecho cualquier otro gobierno. Si lo hubiera hecho Macri, si lo hubiera hecho Alfonsín, si lo hubiera hecho Menem, si lo hubiera hecho el kirchnerismo, todos estaríamos horrorizados. Parece que en el gobierno de Milei, por aquello del estrés postraumático, todo se tolera, se pueden llevar el oro del Banco Central y desde la justicia nadie preguntó nada. No hubo solo un juez contencioso administrativo le ordenó al Banco Central dónde está el oro. En el Banco Central se hicieron los pelotudos, el presidente del Banco Central se hizo el pelotudo y se hacen todos los pelotudos y no pasa nada. Los jueces se quieren tomar vacaciones, se fueron de feria y veremos allá cuando vuelvan qué pasará. Pero este es el tipo de manejo que hay. Se llevaron 5.000 millones de dólares en oro vivo desde algún lugar en el exterior para ponerlo como garantía para cuando necesitaran guita urgente para alguna emergencia, con el pequeño detalle que se olvidaron que hay un juicio en Estados Unidos por los bonos de YPF, donde hay una jueza que trabaja con los fondos buitres
que está pidiéndole a la Argentina que diga lo que se llama el discovery, que la Argentina diga dónde tiene sus bienes. Entonces, los que están litigando contra la Argentina, este fondo buitre se llama Buford, le dijo ahora, se presentaron y dijeron, ¿dónde está el oro del Banco Central? A ver, ¿dónde está? Y el Banco Central tiene que contestar, porque esto es una manda judicial, y están viendo cómo tratan de hacer, porque son guapos para ignorar a los pedidos de los argentinos, pero no sé si son tan guapos para ignorar los pedidos que vienen de la justicia de los Estados Unidos. En cualquier caso, ahora, esta viveza de mandar el oro a Basilea, cuidado, no termine el oro argentino embargado, porque estos muchachos se quisieron hacer los vivos, diciendo, bueno, mandamos el oro va a mejorar en cotización y ahí tenemos una manera de tener ese oro, ponerlo a rendir para que nos presten plata, y si lo embargan, ¿quién va a poner la cara después? Porque esta es la otra cosa. Se tomaron el recaudo de no dejar nada firmado. No se sabe quién firmó que el oro salga. Por lo menos la justicia contencioso administrativo argentina no logró que nadie diga, sí, fui yo el que mandó el oro para afuera. El presidente él está contento pudiendo dar números inexistentes, vender una falacia económica que está basada en crédito, porque cuando vos vivís de prestado, en algún momento la realidad te va a chocar contra la frente y lamentablemente esto va a terminar así. La sencillez de Mario Manrique, que es secretario adjunto del ESMATA y diputado nacional, que dice, cuando vos vivís de crédito, un día la realidad te va a chocar contra la frente. El ESMATA, hay que decir, que es uno de los sindicatos más afectados. Solamente hay que tener en cuenta datos industriales, el INDEC, que dice que el 60% de la capacidad productiva de la industria automotriz está ociosa, y todo lo que tiene que ver con autopartes está en un nivel mayor todavía del 60%, y esto ya lo sabemos, lo vemos en la postal del desembarco de los autos chinos, en ese mega buque de la empresa BYD, que bajaron 4.000 autos de un saque para ser vendidos acá, porque son más baratos que los autos locales y que los autos que se importaban o que venían del Mercosur. En fin, la industria automotriz es algo a lo que hay que ver si se logra reciclar y se logra restituir tal como la conocimos en la Argentina. En los tiempos de Mauricio Macri, otro gobernante de centro derecha, si quieren, Macri se jactaba de que iba a llegar al 1.000.000 de autos fabricados en un año en la Argentina. Bueno, eso durante la era Milei nos despedimos. La fabricación de autos cae en picada en la Argentina, y por supuesto lo viven los sindicalistas del ESMATA. Nosotros no somos objetivos, representamos intereses. Y en los intereses nuestras, imaginémonos volver a rediscutir todos los convenios salariales que hay, o laborales. Ahora, yo estoy convencido de que hay cosas que hay que modificar porque quedaron obsoletas en el tiempo. Y es posible y es real. Pero, digamos, cuando una de las partes lo denuncia, deberíamos sentarnos a discutir. Y tal vez el Estado pueda estar de testigo a ver lo que ocurre. Pero si las dos partes estamos de acuerdo, ¿por qué iniciarlo? Merecemos analizarlo caso por caso. Y en aquellos casos que está funcionando, debería dejarse como está. Imaginémonos que nosotros tuvimos 4 meses sin poder homologar una paritaria, porque excedimos el 1% cuando habíamos quedado de acuerdo con el sindicato. Y quien habla es Ricardo Diab, es el presidente de la CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que está viviendo un proceso paradójico, porque por un lado todos los indicadores de la mediana empresa dan para atrás, la propia CAME los difunde y ve que lo que se ve es que la industria y el comercio y en general la mediana empresa está para atrás, y la crisis que nosotros venimos contando desde la que asumió el presidente Javier Milei. Sin embargo, ellos mismos dicen, bueno, hay que discutir los convenios laborales, hay que discutir la manera en que las ramas de actividad se relacionan con los sindicatos, y ese es uno de los puntos, porque la ley de reforma laboral tiene tantos y tantos capítulos que a veces los empresarios están de acuerdo con unas cosas pero no están de acuerdo de otras, y este es el caso. Lo que dicen es, bueno, hay que discutir algunos convenios que ya quedaron viejos, pero también no es justo volver a discutir los convenios si ya estamos de acuerdo sindicatos y trabajadores. Hay casos, por ejemplo, de la construcción, otra actividad que está en crisis, donde el convenio de la UOCRA fue modernizado de acuerdo con la patronal y ya no vale la pena discutirlo. Esto es lo que dice Diab. Otro caso, no sé, como el sindicato de comercio. Hay montones de sindicatos que han modernizado sus convenios
y que dicen, bueno, no vale la pena volver a discutirlos. Hay otros gremios que no han modernizado sus convenios y ahí, si no hay acuerdo, si las cámaras empresarias dicen este convenio no lo vamos a homologar, vale decir, no lo vamos a mantener, la propia ley lo hace caer y obliga a que las partes negocien un nuevo convenio. Puede parecer muy técnico, pero para aquellos que tienen laburo en blanco saben de lo que les estoy hablando. Cada rama de la industria, cada rama del trabajo tiene un convenio y ese convenio reglamenta el trabajo. En el laburo real puede que esos convenios después no se respeten, pero cuando hay un conflicto y uno va a la justicia dice, bueno, a ver, no se estaba respetando el convenio y eso favorece al trabajador a la hora de litigar contra el empresario. Ir a interpelarlo a estos gobernadores que se sientan con el gobierno con la exclusividad de estar discutiendo, no sé si le van a prestar los votos de sus legisladores para apoyar o no la ley laboral. Esto no lo vamos a naturalizar. La representación no la tienen los gobernadores para ir en busca de quitarle los derechos a los trabajadores. Y me parece que corresponde que nosotros vayamos a pedirle explicaciones a esos gobernadores en cada una de esas provincias, movilizando a nuestros trabajadores. Y por supuesto que yo tengo la facultad en mi consejo directivo de que el día que se trate ir a un paro para tratar de protestar, pero yo creo que hay antes de eso, hay cosas para hacer, cosas para esclarecer qué es lo que están discutiendo los gobernadores con el gobierno. Y buena parte de los sindicalistas ahora se ven como cornudos, ven que los gobernadores les están poniendo los cuernos con el gobierno y ellos son los últimos en enterarse porque por plata, por obra pública, por algún tipo de acuerdito, van a votar a favor de la ley de la reforma laboral. Y esto puede, digamos, presumirse de parte de gobernadores del PRO que fueron en listas incluso con La Libertad Avanza, pero el problema es que, y acá viene la situación del cornudo, son gobernadores justicialistas los que le están diciendo, incluso están escribiendo en redes sociales, que van a mandar a sus legisladores a votar a favor de la ley laboral. ¿Quiénes? Por ejemplo, el gobernador de Salta, Ricardo Sanz, el gobernador de Catamarca, los gobernadores de Misiones, donde hay una parte del justicialismo, o sea, de la coalición que gobierna Misiones, el propio gobernador de Tucumán, Jaldo, que están diciendo, bueno, sí, está bien, vamos a votar la reforma laboral, ¿qué me das a cambio? Como el gobierno es muy miserable a la hora de negociar, lo manda a Santilli a que ponga su mejor sonrisa, y después vamos a ver si la plata aparece o no aparece, pero lo que está diciendo Abel Furlan, secretario general de la poderosa, o en algún momento poderosa, Unión Obrera Metalúrgica, la de don Lorenzo Miguel, está diciendo, no puede ser que los gobernadores ellos se consideren que tienen la posibilidad, sí, técnicamente tienen la posibilidad de votar a favor de la reforma laboral, pero son gobernadores peronistas, ¿cómo van a votar en contra de la CGT? Por eso es que se sienten como cornudos. Hay que ser coherentes. Para eso hay que tener una fuerte convicción por hacer todos los días en la tarea que nos encomendó la sociedad, en nuestro caso diputado nacional, hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer en campaña. A nosotros nos eligieron para proteger a los derechos de los trabajadores, no para aprobar la reforma laboral. Y ahí está, el que está hablando es Germán Martínez. Arranca un poco así retórico y elíptico, pero después termina diciendo, bueno, a nosotros nos eligieron para defender los derechos de los trabajadores, en tanto diputados y senadores peronistas, no para votar la reforma laboral. Se va calentando el debate de cara a lo que va a pasar cuando arranque febrero. Comienzan las extraordinarias y el gobierno quiere sacar de apuro la ley de reforma laboral, que acuérdense tiene 3 capítulos. Un capítulo de la ley de contrato de trabajo, uno que tiene que ver con la actividad de los sindicatos y un capítulo fiscal. Y ahí viene el otro problema, porque algunos empiezan a sacar cuentas y dicen, pero escúchame, ¿cómo es esto? Que el gobierno, que es tan riguroso con la disciplina fiscal y que hay que ahorrar plata y que dice que los discapacitados gastan plata, que los universitarios gastan plata, que los jubilados gastan plata, que el PAMI gasta plata, va a generar un agujero fiscal por lo que se deja de aportar a la ANSES y a la FIP como parte de la falta de aportes patronales. ¿Para qué? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que piensan que van a lograr? Algunos dicen no se entiende, porque el gobierno cree, a partir de una cuestión de fe fundamentalista en su propia biblioteca, que la mera ley de reforma laboral va a generar puestos de trabajo y actividad económica, cuando en verdad lo que hay es una caída o una desconfianza en las normas económicas, producto de la plata dulce y la facilidad para importar, que hace que aun cuando les cambien la ley laboral, los empleadores no vayan a contratar más gente, sino que vayan a aprovechar para despedir
mejores condiciones, quedarse quietito con lo que puedan ahorrar y esperar a ver si se deciden a importar o se deciden a poner la guita en la timba financiera, vale decir, dejar de producir y la plata hacerla con la plata que tienen del capital. Esto ya pasó en los años 90, ya pasó en otros procesos de la Argentina. El gobierno, en su fundamentalismo de una sola biblioteca económica, cree que la ley laboral es la piedra que va a cambiar la actividad económica y el espíritu de la actividad económica, porque los inversores extranjeros van a confiar, porque hay leyes que les garantizan que no van a tener juicios laborales donde van a perder fortuna. Es confundir lo importante con lo accesorio. Lo importante son las reglas de juego económico, lo accesorio son los juicios laborales, la ley laboral argentina o el costo argentino, como se llamaba en otra época. Pero no, cuando uno tiene que hacer negocios, para los que hacen negocios, una cosa es lo importante, otra cosa es lo accesorio. Lo accesorio puede ser relevante, pero cuando vos tenés que lo estructural está resuelto, y lo estructural en la Argentina para hacer negocio no está resuelto, tanto como que ya no es negocio en la Argentina, el paraíso ganadero, no es negocio tener un frigorífico, y en un solo día ya tenemos 2 frigoríficos grandes en crisis. Tenemos un grupo de compañeros que tienen un lavadero de auto en la empresa, están todo el día y parte de la noche, donde hay 2 grupos. Y otro grupo de compañeros hacen torta frita, rosquita, pan casero, todo eso para vender, que también están. Y hay un Facebook que se llama Trabajadores de Euro en Lucha. Ahí pueden ver tranquilamente para que vean que realmente por ahí se hace. Y bueno, ahí se publica todo lo que se hace, y por ahí para subsistir en el día a día, bueno, una moneda, no sé si no se hace mucho, pero por ahí lo que se recauda en el día, una parte queda para las compras que ya falta, y lo otro se reparte entre los compañeros, que por ahí son 8.000, 10.000 pesos por día. Y ese es el relato patético de lo que pasa cuando se cierra una fábrica. En este caso, justamente, es un frigorífico. Yo les conté de la crisis en el frigorífico Pitco, el frigorífico que tiene la marca Patti, emblema de la modernidad argentina de los años 60 para acá. Bueno, quien no sabe lo que es un Patti en la Argentina. En este caso es el frigorífico Euro. Quien habla es Walter Navarros, el delegado gremial de ese frigorífico santafesino, y está diciendo, bueno, y sí, los empleados, los despedidos están haciendo tortas fritas, los que no hacen trabajo de aplicación. Y que la verdad que yo respeto a todos los trabajadores en su necesidad de no caerse y tener fe y tener esperanza y pensar que de alguna manera van a salir. Pero también hay que decirle que estructuralmente, puede haber excepciones, pero en lo estructural, en la ley de los grandes números, todo aquel que va perdiendo un laburo en blanco y piense que con la indemnización que cobre, si la cobra, va a tener una oportunidad para hacer un emprendimiento, y que, como se dice siempre con esa frase motivacional, que toda crisis es una oportunidad, y es difícil. Digamos, no toda mujer que sea despedida le va a ir bien en su emprendimiento de vela, no todo laburante que sea despedido le va a ir bien cuando se ponga con la indemnización, se compre un autito usado y empiece a hacer Uber, o se compre una moto y empiece a hacer Rappi. La verdad es que van a descubrir que son su propio patrón, su propio explotador, y con el tiempo, frente a la abundancia de oferta de gente que esté en la misma situación, su rentabilidad va a caer. Puede que alguno lo logren poniéndose un kiosquito, poniéndose alguna cosa, puede que alguno la emboque, pero es muy difícil. Fíjense, por ejemplo, la cantidad de gente que puso en Ciudad de Buenos Aires, que cuando arrancó el cambio de actividad económica, florecieron las panaderías. Bueno, están cerrando ahora, pequeñas panaderías que vendían productos comprados en otro lado. Las panaderías es uno de los lugares que está en crisis, son miles de panaderías las que están cerrando en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, que eran pequeños emprendimientos de alguien que pensó que podía dejar la relación de dependencia y ponerse una panadería, y no. La actividad económica va cayendo, y por ende todos los que pierden el empleo en blanco la van a tener cada vez más difícil a la hora de afrontar sus emprendimientos. Pero es lógico, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedaste sin laburo? ¿Te vas a quedar de manos cruzadas solamente mandando currículum? Algo tiene que moverse, uno tiene que moverse para sentirse activo, y entonces es esto de lo que decía recién el delegado. Dice, bueno, algunos venden tortas fritas, otros salen a hacer viajes de aplicación, pero hay que decir que eso es una degradación respecto de su situación anterior, a no confundirse, ¿no? También va a aparecer este discurso, por no decir verso, en los voceros oficiales. No, los jóvenes hoy por hoy no quieren trabajar en blanco, quieren ser libres, quieren manejar sus propios horarios, su banco de horas extra, quieren... No.
Cualquiera que conozca un poquito los barrios populares sabe que una cosa es la incertidumbre del tipo que tiene que vivir de changas y otra cosa es la seguridad del que tiene un laburo en blanco, cuando lo tiene, cuando sabe que se va de vacaciones, vuelve y sigue teniendo ese mismo laburo, cuando tiene dos aguinaldos por año, cuando tiene vacaciones, cuando tiene una obra social. El laburo en blanco sigue siendo un bien a conservar para la inmensa mayoría de los argentinos. La estadística que se conoció la semana pasada demuestra que ya la cantidad de trabajadores informales pasó a la cantidad de trabajadores en blanco. Y esto va a seguir, porque el propio gobierno dice que quiere un país como Perú, donde hay muchos más trabajadores informales. El 70% de trabajadores están en la informalidad y solamente un 30% en la formalidad. El trabajo formal va a ser casi un bien de élite en la Argentina, como siga creciendo el trabajo informal. No son buenas noticias, hay que saber, cada uno tiene que tomar la medida para ver cómo precaverse de este tsunami que se nos viene encima.